8 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida, los buenos días al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Ustedes saben, la semana pasada dimos la triste noticia del asesinato de un niño de 8 años aquí en Malvin Norte en el marco de una balacera. A propósito de esa situación, el diputado a través de redes sociales lanzó la propuesta de debatir la cadena perpetua. Utilizamos esto como disparador para abordar diferentes temas de actualidad entonces con el legislador. Bienvenido, Perrone. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotros, que ayer se complicó, ¿no?, el ingreso a la capital. Lamentablemente sí, un accidente trágico y bueno, nos demoramos, por eso pedimos disculpas. Sí, ayer le informábamos que era ajeno a su voluntad. Bueno, ¿cuál es el tenor de esta propuesta que ha lanzado de alguna manera para generar la discusión sobre cadena perpetua? A ver, estos últimos hechos tristísimos de asesinato de niños, yo creo que nos tienen que poner a todos a trabajar bueno, principalmente en justicia. Esto no es una solución a lo que puede hacer los asesinatos del narcotráfico, pero es algo que tiene que ser de justicia. Tenemos que dejar el mensaje y decir claramente que la vida significa vida. No puede ser que alguien que asesina a un niño cumpla una pena que yo entiendo que es una pena que no condice lo que es con el delito, las penas que están instaladas hoy, que la máxima es de 30 años, que después de la ley de humanización de cárceles que se aplicó en el primer gobierno del presidente Vázquez, con el ministro José Díaz, hace que esa persona con una pena máxima de 30 años empiece a descontar días por trabajo o por estudio, y que sabemos que eso no es ningún tipo de rehabilitación, termine saliendo al poco tiempo a la calle. Entonces, un asesino en Uruguay le quita la vida a otra persona y ese asesino vuelve a tener vida, porque en un momento sale de la calle. ¿Usted piensa que no hay posibilidad de rehabilitación para algunas personas? La pregunta que nos tenemos que hacer es si hay posibilidad de rehabilitarlo o si queremos que esa persona, después que comete un asesinato tan cruel, vuelva a la vida. Yo entiendo que esa persona no tiene posibilidad de rehabilitación, y digo yo entiendo porque yo estoy hablando a título personal. Esto yo lo debo llevar a la interna del partido y discutirlo en la interna del partido. Yo entiendo que un asesino de esas características no tiene derecho a vivir en sociedad. Y yo no lo quiero viviendo en sociedad. Perrone, justamente lo decía Lore, y uno de los principales argumentos de la oposición fue la rehabilitación, incluso desde la interna también de la coalición de gobierno. Pienso en Andrés Ojeda, del Partido Colorado, hablaron de que la pena de muerte elimina la posibilidad de rehabilitación. Pensado en lo que usted dice, quizá no sería un primer paso pensar en que esa rehabilitación sea posible, que es un tema del que se está hablando hace mucho, y lo digo para todos los casos, y no en pensar en cortar esa vida. No, una cosa aclarada, estamos hablando de la pena perpetua, la cadena perpetua, ¿no? No estamos hablando de pena de muerte. La cadena perpetua, la condena perpetua, porque la cadena viene de que cuando sí, antes... me refiero en el sentido de que pierde la vida, como usted decía, al volver a la vida, en ese sentido. Existe la condena perpetua en más de 180 países, ¿ah? En 65 países no es revisable. Principalmente se ha aplicado en delitos de gravedad extrema. Reino Unido la aplica a partir de una enfermera que asesinó a 7 bebés recién nacidos. O sea, a partir de casos que son realmente fuertes es que se empieza a aplicar. Después en América Latina, América del Sur, está direccionado hacia el narcotráfico. Uruguay es de los pocos países que no la tiene. Y el mundo del narcotráfico sabe que Uruguay no tiene la condena perpetua. Puede ser una condena perpetua revisable. Eso es a discutir. Ahora, determinados delitos, yo entiendo, ¿no?, y he recibido mucho apoyo en estas últimas horas, de que hay gente que no tiene derecho a vivir en sociedad. Pero justamente usted lo decía,
se han levantado varias voces en estas últimas horas que dicen que Uruguay ya tuvo este debate y Uruguay justamente sacó la cadena perpetua de entre sus penas después de ese análisis. Ya tuvo el debate, pero los asesinatos crecen y estos últimos asesinatos han sido muy tristes. Entonces, si ya lo tuvo, ¿por qué no lo podemos volver a tener? ¿Qué nos impide volver a tener el debate? Nada nos impide. No, nada de ningún tema que ataña a la sociedad, sin lugar a dudas. Los debates siempre son sanos y constructivos, aunque sea para volver a la posición inicial, ¿verdad? Sin embargo, si uno analiza la historia del Uruguay, la inflación punitiva, ¿no? Así lo llaman quienes estudian el tema, quiere decir el aumento de penas que se ha tenido no ha ido en concordancia con la baja de los delitos. Por el contrario, hay cada vez más personas privadas de libertad, pero no se han bajado sustancialmente los niveles de inseguridad. ¿Por qué esto sería un gesto positivo? Esa es una forma de verlo que no va con la baja de los delitos, pero es un tema de justicia. Está bien, yo sé que no es la solución, pero es un tema de justicia. Una persona como el caso de La Floresta, que en una rapiña mata a 3 personas. Nosotros los uruguayos queremos rehabilitarlo, queremos que esa persona vuelva a vivir en sociedad. Yo creo que la mayoría de los uruguayos no quiere eso. La solución es la perpetua. Revisable, porque hay veces que aparecen nuevos elementos, ¿no? Seguido algunos casos en otros países donde, bueno, sí, después de determinado tiempo alguna persona que se le aplicó la condena perpetua, había algún elemento que se entendía que no tenía que ser perpetua y ahí cambia. Entonces es revisable. Ahora, todo el mundo sabe, acá todo el mundo, hablo de Uruguay, que los delincuentes, los asesinos de los delitos más graves, al poco tiempo están en la calle nuevamente. Porque nunca se cumple la pena máxima de los 30 años. Ningún delincuente está en los... Tiene más que ver con algo que usted señalaba al inicio, que es la incapacidad del sistema de rehabilitar, ¿no? Pero el sistema que tenemos no está teniendo la capacidad de rehabilitar personas, por lo tanto es difícil cortar la cadena delictiva, también lo dicen los especialistas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿El sistema tiene capacidad para ahora empezar a ingresar gente en caso que se aprobara una normativa de cadena perpetua y que quede toda su vida entre rejas? Si el sistema no tiene la capacidad, lo tenemos que tener. Hay algo que todo el oficialismo nos comprometimos y está en el compromiso por el país, que era construir una cárcel de máxima seguridad. Todavía no se empezó a construir. No hemos cumplido ese punto, es el punto número 6 que tiene que ver con la seguridad en el compromiso por el país. Hay algunos delitos, esto no es para todos los delitos, hay algunos delitos y hemos trabajado con asesores que me están ayudando en la comparación con otros países, ¿no? De cuáles son los delitos. Son muy pocos. Abuso sexual con muerte, rapto, extorsión con muerte, abuso de menores. En algunos países cambian algunos delitos. ¿Cuáles son los delitos? Bueno, vamos a discutirlo. Vamos a ponerlo y vamos a discutirlo. Para ir a una condena perpetua hay que ir a un plebiscito. Tenemos que modificar el artículo 26 de la Constitución. O de lo contrario, aumentar las penas para determinados delitos. Hay países como El Salvador, que ha hecho una revolución en temas de seguridad en el gobierno de Bukele. Sí, muy cuestionado por violación de los derechos humanos, ¿no? Bueno, sí, pero los derechos humanos y los derechos humanos de los muertos y de los familiares de los muertos, esos son los que tenemos que cuidar. El Salvador no tiene condena perpetua, no la pudo lograr. Ahora, modificaron su constitución y tienen condenas de hasta 600 años. No te doy perpetua, pero... en los hechos lo es. En los hechos Perrone, justamente algunas voces en las últimas horas, por ejemplo, Cristian Di Candia, es intendente de Montevideo, habló acerca de no usar estos temas tan sensibles como botín político
Hubo otras voces que hablaron acerca de justamente el momento en el cual se realiza la propuesta, justamente por estar prácticamente en campaña electoral. ¿Usted este tema ya lo venía planteando anteriormente? Porque también se dijo que no se puede poner la emocionalidad o la impulsibilidad ante un caso tan doloroso para tomar una decisión de ese tipo. ¿Cómo ve esos comentarios? Están en todo su derecho a hacerlo. Yo siento que en el lugar que estoy algo tengo que hacer. Si me quedo en silencio, me van a decir, vos no hiciste nada. Si hago, me van a criticar. Prefiero hacer. El mundo del narcotráfico sabe que en Uruguay no hay condena perpetua. Nosotros, todos los partidos que integramos el oficialismo y la oposición también, hemos dicho combate frontal al narcotráfico. Ayer, antes de ayer, agarraron un cargamento de drogas en la frontera, no recuerdo en qué departamento, pero sí vi que la pena es de 2 años y medio de prisión. Entonces, eso no es combate frontal al narcotráfico. ¿Qué es combate frontal al narcotráfico? Bueno, y las penas duras. ¿Se está fallando en las penas, no en la persecución? Yo soy un convencido de que las penas duras tienen que estar, que son un mensaje. Ningún narcotraficante quiere ser extraditado a Estados Unidos. Pero lo decía Lore, todos los expertos que han venido aquí manifiestan que no es una disuasión que las penas sean mayores en ningún delito. Pero una cosa es la solución, otra cosa es la justicia. Lo soluciono no, pero hice justicia. Pero no, yo no sé, como madre, como padre, como quien sea, pensaría, quizás es más importante, más allá de que la justicia por supuesto lo sea, pero pensar en evitarlo, en que no pase y no después ser más justos o menos cuando el hecho ya se consumó. Eso claramente es un tema que todos tendríamos que hacerlo y sería la mejor solución, que no pase. ¿Y cuál es esa solución? Pasa, ¿Hay una propuesta para que no pase? Cuando pasa, ahí tendríamos que entrar, y con gusto entramos, a tratar los temas de la seguridad y cuál es nuestra propuesta desde Cabildo Abierto. Yo voy a lo que pasa, al hecho que pasó, a hacer justicia, porque estamos hablando de este asesinato de este niño. Hacía poco habían asesinado a otra niña de 14 años en la noche del 24 de diciembre, que todavía esa persona está prófugo. Todavía no se agarró, ¿no? Entonces, esa gente, que no sé cómo calificarlo, que viene del mundo del narcotráfico, yo no los quiero en sociedad. ¿Y cuáles son esas propuestas entonces? ¿Cómo se solucionan? Bueno, yo en esto estoy poniendo el tema arriba de la mesa, de decir, vamos a discutir esto. La condena perpetua. Bueno, perfecto. Perrone, esa discusión, Vamos a ¿cómo aplicar. pretende que se dé? ¿Va a ser un tema partidario? ¿Va a ser, usted señalaba la necesidad de generar un plebiscito? Ya hay un montón de plebiscitos en curso, incluso Cabildo Abierto en otra órbita está juntando firmas. ¿Cómo piensa que se va a procesar esta discusión entonces para... Un plebiscito ahora en la próxima elección es imposible, ¿no? Hablemos del tema, hablemos del tema. ¿Cómo se llega a un plebiscito para la gente que nos está mirando? Hay que ir a la recolección de firmas, si no se obtienen determinadas mayorías para poder aprobar de que se lleve a un plebiscito. Esto de la condena perpetua ya fue plebiscitado. Con el de Larrañaga. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Ahí habían 3 puntos. Uno era allanamiento nocturno, la creación de una guardia especial y la condena perpetua. Pero justamente a eso me refería antes. Se laudó en su momento cuando se sacó la condena perpetua y se laudó en ese momento cuando en realidad 2 de los temas que la ciudadanía dijo que no, por escaso margen, pero dijo que no, son los 2 que se vuelven a poner ahora sobre el tapete, porque también está pasando con los allanamientos nocturnos. Se laudó, pero en una propuesta que iban 3 juntas. Entonces, esa propuesta obtuvo casi 1.400.000 votos, ¿no? Ahora, ¿cómo dividimos el 1.400.000 votos, las 3 propuestas, allanamiento nocturno, condena perpetua y la creación de la guardia? Es muy difícil saberlo. La gente que votó esa papeleta lo votó por ahí. Usted dice que si solo hubiera sido cadena perpetua, capaz que hubiera salido. Bueno, esa es la propuesta que a mí me gustaría hacer. Difícilmente, o no va a pasar
pasar, no va a estar en esta elección, ¿no? Será un trabajo que habrá que iniciar. Yo primero tengo que ir a la interna del partido. ¿Hacia elecciones exactamente en el partido como para trabajar en este tema, por ejemplo, en el próximo periodo de gobierno? Bueno, estamos yendo a las elecciones. Esto es dinámico en la política, todos estamos de paso. Habrá que ver lo que nos dicen las urnas y dónde vamos a estar en el futuro. Más allá de eso, uno estando o no estando, yo siento la militancia política, siendo legislador o no siendo. Se puede impulsar igual. ¿Se lo planteó directamente a Manini Ríos? Estamos de alguna forma en algunos intercambios, principalmente por los grupos de WhatsApp, porque en estos días los distintos legisladores del interior están en sus departamentos, bueno, cuando se retome la actividad. ¿Pero le dio una apreciación inicial, aunque sea? Bueno, acá hay algo. Lo que a mí me dicen no es la solución. Yo entiendo que no es la solución. Tenemos que hacer justicia. Como decía al inicio. Bien. Tenemos que decirle a la sociedad, la vida significa vida. Vos no vas a poder quitarle la vida a otra persona y después en poco tiempo estar en la calle como sin nada. Perrone, justamente en tema de seguridad y un poco mencionando estas propuestas del plebiscito, por ejemplo, que impulsaba Larrañaga, estaba el tema de los militares sumando a la custodia de la seguridad. Ahora surgen otras propuestas que generan, bueno, también divisiones, ¿no? Pero bueno, una viene desde Cabildo Abierto y es que los militares participen, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia. ¿A usted le parecería que eso sería adecuado? A ver, las Fuerzas Armadas ya colaboran en la seguridad, trabajan en seguridad, en la Guardia Marítima, custodia de cárcel, frontera y control aéreo. Inteligencia militar, bueno, es una propuesta que ha salido desde adentro de Cabildo Abierto. Hay que ver cuáles son, bueno, de qué forma pueden colaborar. En cuanto a que las Fuerzas Armadas estén haciendo tareas de policía, nosotros ahí no estamos acompañando, porque las Fuerzas Armadas, el soldado está preparado para otra cosa. No es la función del policía. Y lo otro es, desmotivamos a la policía. ¿Qué tiene un soldado que un policía no puede hacer? Y desde la inteligencia, ¿qué aporte podrían hacer las Fuerzas Armadas? Desde inteligencia yo entiendo, hay algunas cosas que Uruguay tiene que solucionar y trabajar. Control aéreo, inteligencia, intercambio de información con otros países en cuanto a los movimientos de la droga, las avionetas, puertos a través de la Armada. ¿Y eso no lo hace ya inteligencia del Ministerio del Interior? Sí, inteligencia del Ministerio lo hace, pero control aéreo pasa por Ministerio de Defensa. Entonces, bueno, ahí se puede hacer un trabajo en conjunto. Hay que ver la propuesta en concreto, a ver hacia dónde apunta y cuál es el punto principal. Ahora, los militares haciendo tarea de policía, ¿están preparados para otra cosa? ¿Están instruidos para otro uso de otro armamento, de armas largas? La policía no utiliza armas largas potentes en la calle y tienen otra instrucción. Estos días, como se viene la campaña, sí, han aparecido varias propuestas de este tipo. Hay que conocer muy bien la interna de lo que son las Fuerzas Armadas y la preparación para hablar claramente del por qué no deberían estar en eso. ¿Usted dice que estas propuestas están vinculadas más que nada a la campaña? Claramente. Es lo que se dice también de la suya. Sí. Todo lo que se diga ahora va a estar vinculado a la política, a la campaña. Yo he sido claro en esto. Siento que algo tengo que hacer, porque si el sistema político entre asesinatos de niños nos quedamos quietos, no tenemos derecho a estar donde estamos.
Perrone, Guido Manini Ríos, también como una de sus principales propuestas de cara a este gobierno que integran, habló de se terminó el recreo. Él mismo lo dijo hace poco, no se terminó el recreo. Reclama que se tomen en cuenta propuestas de Cabildo Abierto de cara a la seguridad y lo vinculó con la comparecencia del ministro Martinelli por su voluntad a la Comisión Permanente. ¿Cómo vio esa comparecencia y cómo se está trabajando dentro del gobierno, de la coalición de gobierno, para que se tomen esas acciones? Nosotros hemos reclamado, sí, algunas iniciativas que ha llevado Cabildo Abierto en políticas de seguridad. Mayormente la territorialidad. Mayor despliegue de policías en el territorio, mayor cantidad de comisarías, que las comisarías tengan capacidad de acción, que no sean mesas receptoras de denuncia, que haya un trabajo. Hay algo que nosotros siempre decimos y siempre repetimos, yo en cada nota trato de decirlo. No se puede controlar lo que no se conoce. Hubo una política de los gobiernos del Frente Amplio de retirar la policía y llevarla a las zonas, y cuando había un delito, la policía llegaba al lugar del delito, pero no conocía ni quiénes vivían en el barrio, ni qué había pasado, ni... Entonces ahí tenía que hacer una tarea de investigación. Ahora, si la policía está en el territorio, mayor cantidad de policía de personal, mayor cantidad de móviles y de patrullaje, y que hagan tarea de investigación desde la comisaría, eso ayuda a la prevención. ¿Por qué? Porque en el barrio, cuando pasa algo, o hay algo en alguna casa que llame la atención, ahí la policía enseguida puede actuar, pasar información, empezar las averiguaciones, saber en el barrio a qué hora llega tal vecino a trabajar, a qué hora se va. Entonces, bueno, ese es el control en el territorio. Eso es lo que estamos reclamando nosotros. Pero es inevitable preguntarse por qué, si están en el gobierno, no se está haciendo, por qué no pasa, por qué no se contemplan esas propuestas de Cabildo Abierto. Estamos en el gobierno, este es un gobierno de coalición de 5 partidos. Nosotros en materia de seguridad hemos intentado hacer las propuestas. De hecho se retiraron de la mesa, ¿no? Que había. En realidad, en la mesa, las propuestas que hicimos, bueno, no fueron tomadas. Nosotros estamos para aportar. Hay un grupo de asesores importante que conoce de la materia y hemos hecho aporte. No han sido tomados. Los ministros que han estado, Larrañaga, Heber, Martinelli, tienen nuestras propuestas. No han sido, ellos son los que conducen el Ministerio del Interior. Nosotros vamos a seguir adelante con nuestras propuestas. ¿Confían las cifras que se presentaron la semana pasada en la Comisión Permanente? Desde el Frente Amplio se señaló que no cierran algunos números. Bueno, yo no tengo por qué desconfiar de las cifras. Uno de los aspectos señala la cantidad de muertes dudosas que no se incluyen en las cifras de homicidios, por ejemplo. Bueno, sí, la muerte dudosa es una forma de calificar. Yo ayer miraba algunas cifras, principalmente de los asesinatos de niños, ¿no? Del 2012 al 2019 fueron casi 190 y la mitad, un poco menos de la mitad, creo que es el 37%, están como muertes dudosas. Son datos que están. La muerte dudosa no la aplicó este gobierno, no es una forma de discriminar los homicidios. Ya venía de antes. Si son algunas más, algunas menos, bueno,